Y entonces vamos a hacer cuenta. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en este evento que nos reúne para discutir un tema de muchísima importancia que tiene que ver con la verdad y la justicia en El Salvador y Guatemala, luces y sombras. Vamos a tener la posibilidad de escuchar primero de dos sobrevivientes representativos de dos casos extraordinarios que han tenido una fuerza increíble para seguir buscando justicia. Mi nombre es Claudia Martín, yo soy codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University, Washington College of Law, y tuve la posibilidad de participar junto con colegas de la universidad, la profesora Susana Sacouto, en algunos amicus en ambos casos. Por eso estoy extremadamente honrada de estar aquí hoy moderando este panel. Pero como ustedes no me vinieron a escuchar a mí, vamos a darle la palabra en primer lugar a doña Demesia Ayat, que es sobreviviente del caso Sepursarco, y en segundo lugar a doña Máxima Emiliana García Baley, que es sobreviviente del caso Maya Achí. Creo que estos casos son conocidos por quienes están aquí, y después vamos a tener la oportunidad de ver también a través de los abogados que litigaron el caso algunos otros detalles. Que así, doña Demesia tiene la palabra. نعشين قعشين بس سيج هيل شقيريش خوني بنتيوش لقب وقبال بنتيوش لقب كل بال سإنزا لخونجي نعخيخ إنت. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes están presentes aquí. Pues yo estoy muy contenta por venir y por estar acá en este espacio, y gracias por la invitación. لا أول إيش تجاكل شجالك سيك آشخون جشقسيك شقلي رقلق آتين أول شقسيك شقلي رقلق آتين زاش ماك نق مصراك جديش قد يؤمي شاق قول شاق بس أو كان شقسيك لهستيسي. Bueno, yo soy doña Demesia, representante de la colectiva Jalok U como mujeres del caso Sepursarco. Nosotros decidimos buscar, encontrar la justicia. Pues sí, lo logramos. ¿Por qué? Porque nosotros somos víctimas, somos las que sufrimos durante el conflicto armado. Por eso nosotros decidimos llevar y hasta encontrar el camino de la justicia. كان ظهرتها شوكو تشسي باشوني رانق ولا قرأت شكوني للشيطين كي لقريلات طه يحكي لي انه لاك طه كحكي لي ماجستير شو لاك باي همانان ما خيط سقلان قلت خو احكي لي باندقال لإسبيتال طه ما خيط سقلي غيرو طه وانا راح تنتو وانا تخستش بانو لي او بخلال porque عندي شقرا إيش كان وان بيسش به. Bueno, a pesar de que ya hay una sentencia con nosotras como las mujeres del caso Sepursarco, pero también no solo ya ganamos la sentencia, en el que nosotros estamos luchando todavía, caminando, buscando encontrar los logros de la sentencia, ¿verdad? Se refiere a las medidas de reparación del caso Sepursarco. Ahora, sí, aunque el gobierno no quiere cumplir, pero poco a poco está llegando las medidas. Por ejemplo, la clínica móvil, y también ya se mejoró un poco las escuelas de las comunidades donde vivimos nosotros, pero también no está cumpliendo todo el gobierno. Por ejemplo, la clínica móvil se mantiene encerrada, ¿verdad? No cuentan con un médico. Y no hay enfermeros, y también no hay medicamentos en esas clínicas móviles. Entonces, eso quiere decir que el gobierno no está cumpliendo, ¿verdad? Pero sí hay otras que está cumpliendo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, ya este año se inició la carrera de magisterio en la comunidad de Sepursarco. También es un logro para nosotros, pero también hay algunas que todavía no se han cumplido, las entidades del Estado, ¿verdad?
Okay, utanahkuan salqach'ol nahkuan koya nahkuan awut tashmak naqah xabiloq chujuni li k'anjel toq'el chu'ub'ej rijoq'al yokox b'anunkil moko xoti tax patb'al chujuni li qak'ulu ink'a' junilik b'an yokon k'anakotit re naq tojtuq la qiru chujuni li qak'anjela'in re naq t'el chu'ub'ej chujunajkuan re naq kanaq si tz'iwb'anb'il chujunil chiru li chaq'rab' ut chiru eb'ej li toqsaje' xinim chich'in iloq chikre li k'anjel naq tatyaloq. Bueno, en este caso, nosotros todavía estamos en una lucha, ¿verdad? No estamos cansados. Queremos seguir y ver hasta dónde vamos a llegar. ¿Por qué nosotros estamos luchando día a día? Porque queremos dejar algo y queremos cambiar en la vida de los que están naciendo y para las nuevas generaciones también. Queremos dejar algo para que sepan todo lo que nosotros nos tocó vivir, ¿verdad? Porque esa es la lucha que estamos haciendo nosotros como mujeres. El caso no es un beneficio para nosotros, sino que es un beneficio para toda la comunidad, ¿verdad? La idea es encontrar todas las medidas tal como dicen la sentencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que esperamos nosotros. Pues esperamos con el apoyo de las instituciones también. Yala inchukunil naq li komonil bajo k'ale li xe'k'uluk chaqriyla lajki tentonaq tex yalajki xk'ex yeb'aleb' ajki li ratineb' re naq te'el chu'ub'ej ajki jok'ale li komon xisup jun b'el chuxax k'uli ka'im kuka'jot la'on xok'uluk re ink'a' xijunil b'an re naq xankirun naxqasik li raqleb' atin la'on jo'kan ajki naq te'xsik am kute'k'u'xlaq chimkute'xuwaq taxsaraq'inkil li k'aru xe'xtib'anmichaq ko naxqasaraq'i li qe la'on jab'anan yak'enara xkawila li qach'ol qak'el xkawila li qak'a'ux re naq to'el chu'ub'ej. Bueno, quisiera compartir un poco, por ejemplo, sé que hay personas o mujeres sufrieron igual que a nosotros, ¿verdad? Pero el problema, ellas no se han levantado sus voces, así como nosotros, pues yo les invitaría que se animan también, que no se desmayan, pues yo igual estoy aquí representante como la colectiva Haluk U y solo eso quisiera compartir con ustedes, gracias. Aquí anda, ¿no? Muy buenas tardes, compañeros. Estoy presente aquí. Gracias a las invitaciones del Boris, porque nosotros ni enseñamos de venir, ni yo ni enseñando de venir aquí en medio de usted a conocer el país aquí. Yo contenta, alegría, estoy aquí presente. Pues yo presente mis grupos de comunidades han quedado arrasados como grupo de los 36 mujeres de que recibimos de la violación de conflicto de sobrevivientes de conflicto armado interno. Nosotras mujeres cuando iniciamos con miedo, con vergüenzas, no podemos decirnos del dolor que nosotras mujeres que estamos realizados nosotros, pero gracias, buscamos un camino para que nosotros buscamos apoyo, para que nosotros nos levantamos. Pues gracias, el apoyo del bufete jurídico, el apoyo de las instituciones nos han dado fuerza a nosotros, podemos levantar, podemos de hablar, podemos decir de todo de sufrimiento como nosotros de mujeres de violaciones, porque nosotros nos quedamos demasiado con dolor de violaciones. No estamos alentados, nosotros nos quedamos con tristezas, con dolor de violaciones, nuestro estómago, nuestra cabeza, nuestros pies. Mayormente que cuántos tiempos estuvimos nosotros de montaña así refugiando.
Entonces tenemos un valor y gracias a ustedes, el apoyo que ustedes, las invitaciones que estamos presentes aquí, yo le agradezco bastante. No tanto más que voy a decir, iniciamos, que es muy demasiado. Muchos recibimos a nosotros está que nuestro camino, pero gracias a mi Dios que ya estamos de una lucha larga tiempo, pero ya estamos presentes. ¿Dónde estamos llegando? Ahora ya estamos aquí, está reconociendo todo nuestro apartamento, nuestro país, del golpe nosotros que recibimos del 81, 82, 83. Gracias del apoyo y nunca nos vamos a dejar olvidada. Recuerda nosotros, enseñanza a nuestras nietas, vecinas que nos han levantado, como nosotros levantamos. Hemos puesto nuestras caras, nuestros tiempos, donde nos vamos, donde nos invita. Y así, el fuerza, el apoyo de ustedes también internacionales. Yo le agradezco bastante, fuerte bastante, porque siento yo que un fuerza ya recibimos de la estancia donde estoy. Estamos también de los 36 mujeres. El logro de nosotros, de la debate, ya hicimos un logro. La primera no alcanzamos de dejar de poder de esas gentes que nos hicieron esa matanza. Los 7 expatriaron, fue 2019. Pero el logro ya hicimos otra vez, regresamos al 2022, ya estamos presentes, ya solo 5 logramos dejar cerrar de los 3, pero nosotros seguimos adelante. Seguimos, no dejamos sentada, callada, tenemos que triunfar. Y solamente porque hay varias, pero cuesta decir y cuesta, lleva mucho tiempo y no solamente de eso. Y disculpa, solamente voy a decir que muchas gracias y el apoyo de ustedes internacionales. Y como aquí desde Washington ya estoy muy contenta, bien de conocerme. Dije adiós a mis compañeros, yo no quería ir. Prefiero de salir de mi pueblo. Tanto que hemos sufrido, magnaqueando todo lo que nos hicieron, nuestra madre, lo mataron. De mi madre, primera masacre, lo mataron, 8 meses de embarazo, recibió violación y dejaba colgar de su casa, mataron. Y a mí recibí mi violación otra vez, fue del 82 al 8 de enero, perdí yo a mi niña. Por eso es el dolor que estoy. De mis compañeras mujeres, presentar los 36 mujeres, nosotros hemos luchado donde estamos llegando ahorita, ya estamos presentando aquí de ese país, bendito sea el Señor, que ese lucho, esa fuerza, ese proceso que nosotros hemos iniciado, gracias por todo el mundo, ya están, nos reconocer todo eso, y muchas gracias, solamente que voy a decir, todo, no tengo más que decir más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Demesia, doña Máxima. Yo creo que estos 2 casos que tenemos aquí el honor de conocerlas, de conocer la lucha que han adelantado para hacer justicia, son de los casos más simbólicos de Guatemala. El caso Sepursarco es, como ustedes saben, el primer caso en el cual se condenó a los perpetradores por violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. El caso, como dijo doña Demesia, tuvo una sentencia favorable, pero las reparaciones no se han cumplido aún, a pesar de todo el trabajo que ha hecho la colectiva Yaluc y las organizaciones que trabajan con la comunidad de Sepursarco, Mujeres Transformando el Mundo y todas las colegas que han apoyado este caso, al igual que el caso de las mujeres Mayachí, que también es un caso que todavía está en trámite. Por eso quizás lo más importante de decir luego de haberlas escuchado es que quienes están aquí y quienes nos están escuchando tienen que saber que hay un trabajo que continúa y que necesita el apoyo de todo el mundo que está interesado en colaborar en que se haga justicia en Guatemala. Estos casos tienen que seguirse de cerca, saber por qué no se están implementando las recomendaciones, las reparaciones, que se termine el caso de las mujeres Mayachí con las condenas correspondientes, y que la ayuda de todos y todas es fundamental, porque ustedes saben que la visibilidad de estos casos es en realidad lo que en muchas de estas circunstancias es lo que permite que se logre el éxito en culminarlos, etc. Es decir que muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, felicitaciones por el premio,
Creo que realmente es extraordinario que les hayan reconocido la lucha y para el resto, para todos nosotras y nosotros, a seguir con los ojos abiertos para garantizar que este caso, estos dos casos, se cumplan y finalmente se haga justicia para estas mujeres maravillosas que han luchado por tantos años. Así, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ahora vamos a pasar a las presentaciones con David y con Lucía, que nos van a contar un poco también de sus experiencias. Lucía va a complementar un poco la presentación de doña Máxima, nos va a contar dónde está el caso, qué es lo que necesitamos hacer para que este caso avance. Estoy nuevamente encantada y honrada. Muchas gracias por la invitación para ser moderadora de este panel, a Wola, de PLF, a las colegas y los colegas que me invitaron. Tengo también una relación especial con el caso del Mozote, porque también hicimos un escrito con mi colega Susana Zacoto de la universidad, tratando de aportar algunos elementos jurídicos para que el caso avanzara en los aspectos que tienen que ver con la violencia sexual, que así nos sentimos muy parte del trabajo que hacen ustedes y por eso estoy muy honrada de estar aquí. Como ustedes saben, tenemos dos panelistas excelentes que hacen un trabajo jurídico extraordinario en sus países, en situaciones muy complicadas. Ellos nos van a contar ahora lo difícil que se ha transformado el trabajo que hacen tanto en El Salvador como en Guatemala. Creo que no es necesario presentarlos, pero lo vamos a presentar formalmente. Gracias Lucía Shilog por estar aquí. Lucía es abogada quiché guatemalteca, es especialista en derechos humanos y pueblos indígenas y es miembro del equipo legal para el caso Mayachi. Y David Morales tiene una extraordinaria experiencia también, pero ahora es director de la Unidad de Justicia Transicional de Cristosal y es abogado de las víctimas de la masacre del Mozote. Me gustaría empezar con hacerles algunas preguntas para ambos, para que nos cuenten un poco sobre la experiencia, el trabajo que están adelantando, y quizás la primera pregunta, David, para ti es, para quienes no conocen en detalle la historia del conflicto en El Salvador, si nos puedes explicar rápidamente qué sucedió en la masacre del Mozote y por qué después de tantos años tú y los familiares continúan buscando justicia. Bien, muchas gracias Claudia por la presentación y a Wola por la invitación y el evento. Qué gusto compartir esta jornada. Bien, sí, el caso de la masacre del Mozote y sitios aledaños en El Salvador es un caso emblemático de una política militar de exterminio de población civil campesina. Es lo que se conoció en los conflictos armados de El Salvador y Guatemala como la tierra arrasada. Fue una de las modalidades más extremas y violentas de represión en esa época. La masacre del Mozote representa el exterminio de cerca de 1,000 personas. Más de la mitad de las víctimas eran niños, niñas y adolescentes, todos población civil. Se produjo no solo la destrucción de los poblados, el saqueo, el robo y estos asesinatos masivos, sino también se ejerció la violencia sexual contra mujeres y niñas. Y no fue un caso aislado. Fue una de las masacres más grandes del conflicto salvadoreño, pero fue parte de una cadena de matanzas durante más de 4 años. Una estrategia similar se seguía en Guatemala. Y es justamente la dignidad de las víctimas, las y los sobrevivientes, que han luchado ya por algunas décadas por conquistar la verdad y la justicia, la que ha ido llevando adelante que se enfrenten al poder político, al poder judicial o al poder militar para reconstruir esta historia. Y por eso
Es una historia de lucha por la dignidad, la de las víctimas, que creo que nos hace sentir orgullosos, y precisamente hemos escuchado a Demesia y a Máxima que nos han dado una pequeña muestra de esto. Esto es, dijéramos, lo que ocurrió en medio de también una política de represión que incluye a miles de desapariciones forzadas, la práctica generalizada de la tortura y las detenciones ilegales como política de Estado. Y el nivel que esto tuvo, pues obviamente ha contado con la protección de los poderes públicos en las siguientes décadas hasta hoy. Entonces la lucha contra la impunidad en El Salvador y Guatemala es una lucha contra el poder del Estado que todavía se resiste, a pesar de los esfuerzos de muchos también funcionarios que sí han acompañado las posibilidades de acceder a la justicia o de conocer la verdad. Muchas gracias, David. ¿Cuáles han sido los avances en el proceso y qué obstáculos se presentan como los más difíciles para avanzar en el caso? Bien, el caso de la masacre del Mozote es el caso que ha avanzado más judicialmente en El Salvador. El Salvador ha sido uno de los estados más férreos de impunidad. Instaló, luego del informe de la Comisión de la Verdad que reveló estas prácticas, aprobó una ley de amnistía absoluta que impidió toda clase de juicios. Lo cual es relativo porque no podía impedir la investigación por las desapariciones forzadas, por ejemplo. La amnistía aplicaba a hechos pasados y la desaparición es un crimen permanente que se reproduce cada día, hasta tener certeza del paradero de la víctima o sus restos. Eso refleja que a pesar de la amnistía habían posibilidades de investigar crímenes de guerra, pero no lo hubo. Y se habla mucho de la amnistía, del poder político, el poder militar resistiéndose, pero poco se habla de la complicidad del poder judicial, que fue cómplice cuando estos hechos ocurrieron y fue cómplice después. La historia en El Salvador reciente se modifica porque en 2016 la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto la amnistía, expulsó completamente la ley del ordenamiento jurídico. Habían posibilidades antes jurisprudenciales de avanzar en juicios, pero no hubo voluntad del sistema judicial para hacerlo, pero la inconstitucionalidad de 2016 derribó las excusas. El Mozote era un caso que tenía una prueba fuerte forense. La fosa 1 que se abrió, por ejemplo, en el 92, reveló los esqueletos de 143 personas. 136 de ellas eran niños y niñas con un promedio de edad de 6 años. Fueron asesinados por 24 tiradores del batallón Atlacat en una pequeña cabaña, usando fusiles M16 con municiones fabricadas en Missouri, los Estados Unidos. Es decir, era un crimen con una prueba muy contundente. Sin embargo, le aplicaron la amnistía y se cerró por 23 años. Lo que hemos logrado después es representando judicialmente a las víctimas, fortalecer la prueba testimonial, luchar por la prueba documental, fundamentalmente documentos militares, que los más importantes han sido bloqueados o negados por el gobierno anterior y el actual gobierno del presidente Bukele, y también introducir prueba especial. Nosotros hemos tratado de aprender de la lucha en Guatemala. En El Salvador no había ocurrido nunca, sin embargo, pues las sobrevivientes de Sepursarco, como Demesia y Máxima y otras, muchas víctimas en diferentes casos lograron condenas judiciales en Guatemala. Y la experiencia de Guatemala fue importante para plantearnos una estrategia en El Salvador. El sistema judicial ha sido pasivo en El Salvador, se ha resistido, pero en el caso del Mozote hubo un juez que se decidió aplicar la ley y comenzó a atender y a dar trámite a las peticiones que hacíamos la acusación particular. La fiscalía fue particularmente pasiva en el caso del Mozote, no tuvo un rol protagónico, no colaboró demasiado, entonces la acusación que representamos a las víctimas empujamos, hasta llegar a un punto que estábamos por pasar a la fase plenaria, es decir, la fase donde se discute la prueba y se llega a sentencia. Iba a ser un precedente importantísimo, o va a ser, esperamos, un precedente importantísimo, pero los retrocesos democráticos en El Salvador han generado un golpe al Poder Judicial. El presidente de la República ha cooptado la cúpula del judicial
y ha desmantelado algunos tribunales estratégicos, y entre ellos reformas que aprobó la bancada de diputados oficialistas implicó la destitución del juez que lleva el caso. Esto ha colocado la incertidumbre otra vez respecto de pasar a la siguiente fase, la fase plenaria, pero el caso sigue abierto y justamente ahora nuestra estrategia es, en este escenario adverso, el desafío es avanzar. Nos parece que existe prueba para avanzar y lograr una condena, ¿verdad? Y aunque ahora las condiciones son adversas por el retroceso democrático, realmente nunca han sido fáciles. Aun cuando habían, dijéramos, algunos espacios democráticos y la oportunidad del juez, pues era importante, pero el juez estaba concluyendo su parte y a esto debía ir a la otra fase. Así que todavía es una lucha vigente en ese sentido. Los otros casos aún tienen pendiente avanzar en la investigación judicial. Pero justamente tenemos varios casos activos y hay uno que es contra autores materiales de un escuadrón de la muerte, pero que sí está por pasar a la etapa plenaria. Es decir, en medio del contexto difícil, estamos logrando o empujando para que la justicia transicional avance en El Salvador a pesar de la adversidad. ¿Ese es el caso del calabozo? No, el caso que menciono es un caso que llamamos la masacre del Cantón San Andrés en la ciudad de San Miguel. Sí, también en el año 1981 la ejecutó un escuadrón de la muerte junto a militares y se ha logrado identificar por sobrevivientes, no por colaboración de archivos militares de la Fuerza Armada, por familiares sobrevivientes directos que han reconocido a a 4 miembros del Escuadrón de la Muerte, que eran civiles, no militares, y esta razón ha determinado que el caso avance. Es decir, ha sido el rol y la lucha de las víctimas más que la voluntad de las instituciones. La familia nos ha buscado a Cristosal cuando el caso estaba ya judicializado por la Fiscalía y pues nos hemos sumado. Obviamente este Escuadrón de la Muerte estaba vinculado a la cadena de mando militar y concretamente a la estructura de inteligencia de la Tercera Brigada de Infantería, que tenía el mismo mando, el mismo comandante y Estado Mayor Regional, que es el que colaboró también o participó en el caso de la masacre del Mozote. Sin embargo, en tanto justamente la estrategia del Escuadrón de la Muerte era eso, un sistema clandestino paralelo de represión que actuaba al margen de la estructura formal del Estado. Es mucho más difícil la prueba y es un caso inusual porque hay familiares, hijos de un matrimonio que fue de las víctimas asesinadas, que reconocieron porque los miembros del escuadrón eran parte de su comunidad y los han señalado. Así que vamos a este desafío a la justicia. En El Salvador hay un tema legal de diferentes procesos penales que se aplican por la vigencia de los códigos en el tiempo, que lo ha hecho más rápido, pero el caso del Mozote, dijéramos, también es más complejo porque hablamos del asesinato de 1000 personas, no de 5, y usualmente pues hay también toda una estrategia de destrucción de la prueba que se suma al paso del tiempo, a la muerte de sobrevivientes y etcétera, que afectan mucho o dificultan mucho. Y por eso estos casos deben transformar o van orientados a transformar, dijéramos, el criterio judicial frente a crímenes de guerra. Y justamente es uno de los temas que se discutió y que Claudia dio un aporte académico con una figura de amicus curiae en el caso del Mozote, que la prueba debe verse de manera diferente. No necesariamente como en crímenes recientes que se tiene prueba física que puede verificarse de manera forense. Cobra otra dimensión, como en el caso también de la violencia de género o los delitos contra la niñez. Una sola pregunta porque sobre el tema de los peritajes que mencionaste que me parecen súper interesantes, quizás podrías hacer referencia al peritaje que hicieron para demostrar la responsabilidad de los altos mandos, porque estos no eran solamente los perpetradores, sino quienes planearon los actos que finalmente desencadenaron en la masacre del Mozote, y ustedes hicieron un gran esfuerzo para poder probar esas conexiones. Sí, bueno, en El Salvador también es un abordaje ya
que podemos llamar tradicional, que aplica la doctrina penal en casos de estructuras que delinquen, ¿no? La figura del aparato organizado de poder. Dijéramos, en la sentencia de inconstitucionalidad de 2016, la misma sala de lo constitucional orienta a los jueces penales para que aplican este enfoque. Estamos hablando que estos crímenes ocurren porque hay una estructura criminal que los está generando. Los perpetradores materiales son fungibles, pueden cambiar. Si no lo hace uno, puede hacerlo otro miembro de la cadena. Si no lo hace un batallón, puede ser otro. Pero quien tiene el control del hecho, se llama teoría del dominio del hecho, quien tiene el control del hecho es la jefatura, quien tiene el control de la estructura. Entonces su orden de matar, de exterminar, de violar, de saquear, se cumplirá inexorablemente, ya sea que lo haga un batallón u otro. Tan claros que son ilícitos y hay un propósito criminal definido que opera la estructura. Pues lo que ocurrió en Centroamérica es que las Fuerzas Armadas, que eran ejércitos profesionales, en El Salvador tiene ya casi 200 años el ejército, utilizando su doctrina militar, su cadena de mando, sus manuales y su normativa militar, pues funcionaron como estructuras criminales para exterminar a miles de personas, con las modalidades más atroces, arrasar pueblos enteros, desaparecer, torturar, etc. Entonces, los máximos responsables son los jefes de esta estructura, que en el caso de El Salvador y de la masacre del Mozote era el exministro de Defensa, Guillermo García, su jefe del Estado Mayor, que es el jefe operativo de las Fuerzas Armadas, que se llamaba Rafael Flores Lima, y los diferentes comandantes en la cadena de mando hasta llegar al batallón Atlacat, que fue una herramienta, el batallón de infantería especializado Atlacat fue una herramienta favorita del alto mando de aquel tiempo para cometer los exterminios. Esta es la lógica. Claro que no emiten un papel donde firman masacre a toda la población del Mozote. Lo que hacen son documentos complejos de planes militares. Hay un plan de guerra nacional, hay un plan de guerra anual, ¿verdad?, que van modificando según el teatro de la guerra, y los objetivos están claramente definidos. Y este plan se distribuye a todos los mandos que van a intervenir en la operación militar, y cada una tiene un rol: la fuerza aérea que abastece, que lleva la tropa, etcétera, la infantería que mata, la artillería que bombardea previamente para sembrar terror en la población, las unidades que van a entrar a controlar la zona después de la masacre y que destruyen la prueba, si es que no lo ha hecho la propia unidad perpetradora. No se mueven en zonas de guerra, ya había una guerra en El Salvador, de manera improvisada. O sea, y además mueven 4,000 hombres con habituallamientos, munición, uniformes para casi un mes. Es decir, todo es muy planificado, hasta la logística, con recursos públicos del ejército. Entonces, bueno, funciona como un aparato para perpetrar este tipo de crímenes. Obviamente que son documentos esenciales, los documentos de planificación militar y las normas de reglamentos, manuales y normativa militar. En los juicios de Guatemala fue importante que se logró acceso a algunos de estos documentos, que fueron claves en los juicios. Pero claro, el ejército del Salvador, o la Fuerza Armada del Salvador, que ve la experiencia de Guatemala, justamente se blindó para no entregar estos documentos, sistemáticamente los han negado, y cuando el juez de la masacre del Mozote accedió finalmente a inspeccionar de manera personal los archivos de las unidades militares, como veníamos solicitando por varios meses la acusación particular, pues por orden directa del presidente Nayib Bukele y por orden directa del actual ministro de la Defensa, Francis Merino, se bloqueó las inspecciones y no se permitió el acceso a los archivos militares. No debo dejar de decir que al hacer esto el presidente Bukele y su ministro de Defensa cometieron varios delitos. Nosotros presentamos un aviso a la Fiscalía General y de hecho el juez que llevaba el caso certificó las actas con la prueba de estos bloqueos. No hay delito de desobediencia a una orden judicial, encubrimiento, ocultamiento de información, etcétera. ¿No? Hay varios delitos. Claro, ahora la Fiscalía es controlada por el poder político y no va a investigar al presidente y a su ministro. Pero dijéramos, esta es la lógica.
Esta es también una de las lecciones que nos deja la lucha por la justicia en Guatemala, que al no existir este tipo de documentos, al haberse impedido la sepultura, la inhumación de la mayoría de víctimas, al no tener posibilidades de ADNs efectivos que nos revelen la identidad, un proceso penal es una reconstrucción histórica, ¿no? Entonces, cuando muchos elementos de la historia se han perdido, han muerto sobrevivientes, el Estado bloquea, la Fiscalía no quiere investigar, las pericias especializadas nos permiten que los jueces puedan dar valor a la prueba desde otra mirada. La importancia de la prueba de contexto, prueba más indirecta. Si hay un patrón de decenas de masacres en el marco del ejercicio del poder de un alto mando, de la cúpula que dirigía Guillermo García, todas tenían el mismo patrón, hasta eran los mismos batallones, las prácticas eran las mismas, etcétera. Es evidente que hay una estrategia de terrorismo de Estado que está funcionando desde esa cúpula. Eso lo prueba una pericia especial. Si tenemos mujeres y niñas violadas y asesinadas, no tenemos sus testimonios, no hay prueba física, lo que tenemos es prueba más indirecta, como sobrevivientes que vieron cómo quedó el cuerpo de la joven, en qué postura, es una prueba testimonial, no es prueba física. El patrón de violencia que en estos operativos militares y muchos otros de manera sistemática generaban violencia sexual contra las mujeres y las niñas, que en las masacres tenían esta práctica y las asesinaban. Entonces esa pericia se vuelve prueba pericial, por eso son muy relevantes. Y por eso es importante que existan jueces y juezas independientes que tengan la capacidad de hacer esa valoración. Si lo que tenemos es un juez, una jueza o un fiscal que controle el poder político, obviamente va a tratar de impedir que este análisis o este criterio judicial se tome. Las sentencias en América Latina que valoran la prueba para crímenes de guerra o crímenes de larga data es muy relevante y tenemos muchos precedentes positivos. El problema en El Salvador ahora, o el desafío es la jueza que ahora ha llegado tras la destitución del juez Guzmán y cuyo procedimiento de nombramiento hemos cuestionado nosotros la acusación del caso como un nombramiento ilegal, va a asumir, va a tener, dijéramos, un análisis del caso desde toda esta experiencia de derechos humanos o experiencia procesal penal y penal de América Latina sobre las graves violaciones a derechos humanos de las dictaduras y durante los conflictos armados, no lo sabemos, ¿no? Entonces, pero es un caso abierto en lucha de las víctimas. En Emesia y Máxima, con toda su dignidad, me recuerdan a las víctimas de la masacre del Mozote. De manera similar exigen justicia, se organizan, tienen conciencia de que tienen derecho a la justicia y la reparación, son personas de paz, no están buscando venganza, buscan diálogo, buscan que el Estado resarza el daño, que fue un daño total, ¿no? Les exterminaron sus familias en Guatemala y El Salvador. Las víctimas que sufrieron esto, no están hablando de 1 o 2 familiares que fueron víctimas directas. En las masacres en El Salvador, hay víctimas que narran que perdieron 50 o 60 familiares, toda su comunidad fue exterminada. Su hermano con su esposa y todos sus hijos, o 3 hermanos con todos sus grupos familiares, su padre y su madre, 3 hijos, o todos sus hijos. Esta fue la dimensión de esos crímenes. Por eso es tan perverso y tan inaceptable que se le siga otorgando poder político a nuestras Fuerzas Armadas para que sean capaces de decidir ocultar la información e impedir la justicia, y que todos los presidentes civiles, después de los acuerdos de paz en El Salvador, se sometan, no solo por temor, sino por su conveniencia de tener pactos con las Fuerzas Armadas y seguir otorgándoles un rol protagónico, porque siguen apostándole al militarismo como una de sus grandes herramientas para ejercer el gobierno de manera autoritaria y antidemocrática. Muchas gracias. Te voy a hacer una última pregunta para que contestes, como en unos 2 o 3 minutos, porque me parece súper importante traer el caso a la realidad política hoy de El Salvador,
y preguntarte desde el punto de vista estratégico, político, ¿cómo mantienen ustedes vivos estos casos del pasado en una circunstancia que compite por la atención de muchos? Porque actualmente en El Salvador se presenta una situación de violación de derechos humanos nuevamente por la aplicación del estado de emergencia, el encarcelamiento masivo de presuntos miembros de las maras, etc. ¿Cómo ustedes estratégicamente trabajan para lograr que este caso y estos casos se continúen viendo, tengan visibilidad para que efectivamente pueda existir justicia? Y en El Salvador, los dos gobiernos anteriores, sobre todo el gobierno del presidente Sánchez Serén, no colaboraron adecuadamente, no repararon a las víctimas de manera suficiente, pero habían tenido algunas aperturas, habían diálogos con víctimas, unos procesos muy insuficientes de reparación, y al menos hubo aporte parcial, información documental al caso del Mozote. Sin embargo, el presidente Bukele aceleradamente en 3 años ha desmantelado los pocos avances democráticos, ha sido capaz por su popularidad y sobre todo por un abrumador triunfo electoral, legislativo, que lo ha llevado a tener una supermayoría en el Congreso, en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Esto le ha dado la capacidad de anular la división de poderes real, cooptar las cúpulas del Poder Judicial, controlar a la Fiscalía, someter a la Procuraduría de Derechos Humanos a esta dinámica, que ahora ya no es independiente la Procuraduría. Luego ha recientemente impulsado un régimen de excepción que ya no es excepcional. Bukele ha sometido a 6 meses de régimen de excepción a El Salvador con la excusa de guerra contra las pandillas, mientras, bueno, la prensa independiente ha demostrado que el propio gobierno negocia con cúpulas de pandillas, pero por otro lado está apresando muchos inocentes. Lo que se vende como un combate frontal a las pandillas implica la detención de cientos o miles de personas inocentes que quedan indefinidamente detenidas. Entonces, dije, y ahora está buscando la reelección cuando es claramente prohibida por la Constitución, es decir, se están formando en El Salvador condiciones para la instalación de una nueva dictadura. Formalmente, parecería que ya estamos en condiciones de dictadura y esto está llevando a la repetición de hechos. Sin embargo, el caso de la justicia transicional, los crímenes de la guerra no están cerrados. El gobierno lo está tocando desde un discurso que trata de vender el acompañamiento a las víctimas. Dice que sí va a apoyar los casos. Su fiscal general, el fiscal general del régimen, no está cerrando los casos. Pero en mi criterio creo que están tratando de instrumentalizar con fines de propaganda los casos del conflicto armado. Es un gobierno que cada vez internacionalmente es visto como un gobierno violador de los derechos humanos, el de El Salvador, con uso de militares y policías para esto, y está tocando el tema de la justicia transicional de esta manera. El presidente Bukele va al Mozote y trata de vender ahí que hará obra de reparación, etcétera. Bueno, hay ahí muchas oscuridades en este actuar del presidente en relación al Mozote, pero en general los pocos casos que están en sede judicial están con jueces ordinarios, no jueces que ha colocado el gobierno desde que está tomando el control del judicial. El Mozote ahora sí es una jueza, era de carrera, pero es una jueza nueva que todavía no, que si bien el caso va más lento, pero no hay ninguna intención al parecer de cerrarlo. Creemos que es muy difícil, salvo que pretendan hacer lo que hizo el presidente Cristiani y también la Corte Suprema del año 93, que fue cerrarlos de golpe, y creo que esto también sería un costo muy grande. O sea, si tenemos evidencia forense en el caso de restos que pertenecen a cerca de 400 personas. El 75% de esos restos eran niños y niñas con promedio de edad de 12 años. Resultados tan contundentes como la fosa 1 que mencioné, prueba documental sobre la cadena de mando y estos peritajes especiales. O sea, cerrar un caso de estos es un absurdo. Hay una mirada internacional también sobre esto. Y
bueno, nuestro temor es que el caso se prolongue indefinidamente, sigan muriendo imputados, sigan muriendo víctimas y la justicia se neutralice de esta manera. Por lo pronto, aún hay esperanza. Creo yo que nunca ha sido fácil, siempre se ha tratado de proteger a los criminales de guerra en El Salvador. El escenario sigue siendo complejo y difícil, pero objetivamente tenemos prueba, las víctimas están ahí demandando justicia, hay imputados procesados, ¿verdad? Creemos que hay prueba suficiente y creo yo que internacionalmente esto también es importante que comience a verse y que nos vayamos sumando las voces de todos y todas a pues esa exigencia, ¿no? Es suficiente. Vamos por el mozote a la justicia. No sigamos retardando la justicia en el mozote. Ahí está todo, ¿no? Cerrar esto de golpe creo que sería un absurdo que debería llevar a una condena internacional muy grande. Esperamos que no ocurra y que, pues, como han hecho Demesia y Máxima y sus compañeras de lucha y tantas víctimas en tantos casos, que sigan desafiando al poder de la impunidad, al poder del Estado que sostiene la impunidad. Ellas nos han demostrado que sí puede derrotarse, que sí pueden obtenerse condenas y que la lucha por el cumplimiento de las sentencias puede seguir vigente, ¿no? Entonces son el gran ejemplo a seguir, la lucha de las víctimas. Muchísimas gracias, David. Me gustaría pasar a la Lucía para que nos contara más o menos lo mismo que le preguntamos a David, si nos puedes contar rápidamente los hechos del caso, qué significa este caso para la comunidad. Por supuesto, tuvimos el placer de escuchar a Máxima, que lo pone más en contexto, pero desde tu perspectiva jurídica y de haber acompañado el caso por tanto tiempo. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por el interés que tienen de conocer un poco la situación, principalmente sobre estos casos de El Salvador y Guatemala. Pues primero contarles un poquito de dónde viene este caso. Este viene del municipio de Rabinal, un municipio del departamento de Baja Verapaz, que la Comisión de Esclarecimiento Histórico estableció que el municipio de Rabinal, en donde la mayoría de la población pertenece al pueblo maya de Chi, fue un municipio que sufrió graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo actos de genocidio. Ahí incluso pues se diezmó a la población, ¿verdad? Y dentro de estas graves violaciones a los derechos humanos, masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, también hubo violencia sexual. En el sistema interamericano hay 3 casos relacionados con el municipio de Rabinal que demuestran lo que ya les comenté, ¿verdad? Que ahí ocurrieron varias situaciones graves de derechos humanos. El primer caso, Plan de Sánchez; el segundo caso, Río Negro; y el tercer caso, el caso de Chichupac. Entonces, este caso surge mientras estaba documentando la masacre de Chichupac, que justamente como lo mencionaba el abogado David, pues empieza a demostrar que hay patrones, ¿verdad? Hay formas de actuación que lo que nos demuestran es que había una intencionalidad, había una política. Y por la posición y la situación de las mujeres, y sobre todo de las mujeres indígenas, generalmente cuando se empezó a buscar justicia para estos hechos, las mujeres anteponían la situación que le pasó a sus esposos, a sus padres o a sus hijos, y poco hablaban de ellas, ¿verdad? Entonces, la Asociación Bufete Jurídico Popular, que documentó este caso ante la Comisión Interamericana, decidió abrir un espacio solo para mujeres, un espacio de confianza, con apoyo psicológico también, para que las mujeres pudieran hablar. Y ahí fue cuando se empezó a documentar que las mujeres habían sufrido ellas de manera directa esta política implementada por el Estado, ¿verdad? Entonces, en el año, del año 2008-2009, se lograron documentar 11 casos que tenían un mismo patrón, que era que las mujeres eran detenidas en diferentes lugares y llevadas a un destacamento militar que se ubicaba en el municipio de Rabinal,
y ahí dentro de ese recinto militar eran objetos de violación sexual de manera pública, masiva y por varios días, algunas una semana, algunas 3, 4 semanas o algunas 2 o 3 días, ¿verdad? Pero era un patrón que se había demostrado. Entonces se presentaron en el año 2011 y en el 2012 estos 11 casos, pero como lo decía doña Máxima y también doña Demesia, al ver que hay mujeres que se van animando a hablar, otras se fueron sumando. Y esa es la importancia de visibilizar esos casos, ¿verdad? Entonces, en el 2014 se unieron 15 mujeres más y por eso hablamos de que el caso es sobre las 36 mujeres allí. Y como ellas mismas lo dicen, ¿verdad? Esto solo es un número significativo, pero que la lucha de ellas representa a todas aquellas mujeres que no pudieron hablar porque después de las violaciones fueron asesinadas y por las que no se han animado a hablar, ¿verdad? Porque el tema de iniciar este proceso, pues las mujeres tienen que enfrentarse a la estigmatización, a los estereotipos a nivel comunitario, y a nivel social. Es una situación muy complicada. Entonces, el caso finalmente se construyó por 36 mujeres y ellas mismas decidieron constituirse como querellantes adhesivas. Lo que pasa en Guatemala con casos de justicia transicional es que la mayoría son organizaciones las que se constituyen como querellantes y que es muy importante porque de esa manera se ayuda y se colabora con el Ministerio Público para hacer una buena investigación, porque como decía también el abogado, no crean que el Ministerio Público es así como que muy activo y vamos a investigar, a buscar las pruebas. No, lamentablemente no es así. El Ministerio Público hay que impulsarlo para que haga ese trabajo. Pero en este caso, las 36 mujeres se quisieron constituir y lo lograron constituirse como querellantes adhesivas para que ellas mismas fueran las protagonistas de su caso, porque realmente es así, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que hay que resaltar del proceso. Entonces, la importancia que les decía de hablar para que más mujeres se sumen, de que las mujeres hayan reconstituido a través de este proceso sentirse como sujetas de derecho. Porque imagínense ustedes vivir la muerte de sus familiares que hayan sufrido estas violencias, pérdidas de sus casas, y cuando hablábamos con ellas, decían, ¿será que somos merecedoras de la justicia? Y ahora, como ustedes escucharon a doña Máxima, las 36 mujeres, o las 33, porque lamentablemente 3 han fallecido, exigen justicia porque saben que merecen esa justicia, que son sujetas de derecho y que a pesar que el Estado cometió estas graves violaciones en su contra, pues ellas también tienen el derecho de exigir al Estado esa justicia y esa reparación. Entonces, yo creo que por ahí hay varias cuestiones que resaltar, Claudia. Muchas gracias. También, ¿cuál es el estado del caso? Porque a diferencia del caso Sepursarco, que tiene una sentencia firme, ustedes todavía están en la lucha para obtener una sentencia. ¿Y cuál ha sido el impacto de las remociones que ha habido en actores claves en el Poder Judicial, la Fiscalía, con la Fiscal de Derechos Humanos, posteriormente todos los ataques que tiene el juez que adelanta la etapa intermedia, etcétera? Sí, bueno, como les comentaba, en el año 2011 se presentó la denuncia, se amplió en el año 2014 y después de aportar medios de investigación como los peritajes, que también el antecedente del caso Sepursarco fue muy importante para nosotras, ir presentando los testimonios en anticipo de prueba para ir asegurando que esos testimonios se pudieran reproducir en un juicio que no sabíamos cuándo se iba a llevar a cabo. Finalmente, en el 2018 se decidió presentar el caso. No fue lo que nosotras esperábamos, ¿verdad? Porque se dividió en 2 fases. La primera fase, el perseguir autores materiales, que en este caso eran las personas que las sobrevivientes identificaron como los perpetradores directos, que la mayoría eran expatrulleros porque también eran parte de la comunidad. Y la otra fase de los autores intelectuales, ¿verdad? Porque también sabemos que aquí hay otras personas que ordenaron dichas acciones. Entonces nos fuimos con 10 órdenes de captura en contra de expatrulleros. Estas órdenes se emitieron el 10 de mayo del año 2019. El 11 de mayo se ejecutaron. Se logró detener a 6 personas
y la fase intermedia fue en el año 2019, en junio del año 2019, y es lo que contó doña Máxima, que fue un obstáculo y un retroceso muy fuerte para ellas, porque en fase intermedia la jueza Claudette Domínguez, que era la que estaba conociendo a una juez de mayor riesgo, dijo que no había ninguna prueba y que por lo tanto no podía abrir a juicio. Y como dicen las señoras, como no había pruebas, están nuestras declaraciones. Y también como lo mencionaba el abogado David, acá hay que valorar de otras formas, hay que analizar de otras formas los medios de prueba, porque estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 40 años, estamos hablando de hechos de violencia sexual, que hay estándares internacionales que nos dicen cómo se tienen que analizar y valorar estas declaraciones testimoniales, pero para ella no había pruebas. Había que obtener prueba documental, había que pedirle al Ministerio de la Defensa que demostrara que ellos eran patrulleros de autodefensa civil, cuando en esta sentencia de la Corte Interamericana que les mencioné, ya habían establecido como un obstáculo estructural la falta de información del Ministerio de la Defensa, el ocultar la información, tal como ocurre en El Salvador. El Ministerio de la Defensa no da información, y esto los jueces lo saben, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se cerró el caso, 3 personas por sobreseimiento, que significa que no había ninguna prueba, y 3 por clausura provisional, que significa que el Ministerio Público tenía que obtener otros medios de prueba. Aquí aplicamos conjuntamente con el Ministerio Público varias estrategias. Primero, presentar apelaciones, impugnaciones en contra de esa decisión, y por el otro lado pedir que se cambiara la juez presentando una recusación, porque veíamos que no era imparcial en el proceso por otras muchas situaciones de actos de discriminación que ocurrieron durante las fases del proceso. Avanzó el tema de la recusación porque la sala sí identificó que preguntarle a las víctimas que si les pagó el Ministerio Público para ir a dar su declaración, o que si el Ministerio Público las había obligado a ir a dar su declaración. Nosotros sí nos hicimos un informe de esas preguntas, cómo impactaban en las mujeres, y realmente a mí me sorprendió mucho la respuesta de las señoras, porque esas preguntas realmente eran como cuestionando lo que les había pasado, y ellas se sentían muy vulneradas con esas preguntas, y eso sirvió para que la sala dijera, la juez no es parcial, y pasó al juez Miguel Ángel Gálvez, ¿verdad? Que es un juez que ha conocido varios casos relacionados con justicia transicional en la fase de primera instancia. Conoció el caso genocidio, conoció el caso Sepursarco, está conociendo el caso diario militar, y que por esa situación ahora está siendo perseguido, ¿verdad? Entonces pasó el caso con él, y justo también desde aquí de Estados Unidos enviaron a una persona que estaba acá, que se había venido de manera irregular a Estados Unidos. Entonces, y luego logramos que se detuviera a otra persona que se había cambiado la identidad totalmente, y por eso nos había costado encontrarlo, ¿verdad? Ahí vimos también otra forma de corrupción que hay en el Estado, porque sí se prestaron a darle un documento de identidad nuevo, un certificado de nacimiento nuevo, y nos costó mucho hacer la ubicación de esta persona. Entonces ya teníamos a 5 patrulleros más, y ellos fueron los que enfrentaron el juicio, pero fue porque tuvimos que hacer una estrategia de forzar que se cambiara al juez que conocía el proceso, ¿verdad? En este año, finalmente, el Tribunal de Mayor Riesgo A, que fue el que juzgó el caso de Sepursarco también, conoció el caso de las mujeres Achí, y el 24 de enero de este año, pues emitió una sentencia condenatoria por delitos contra los deberes de humanidad en contra de estos 5 expatrulleros, y pues presentaron sus apelaciones. Y lo que también más como nos indigna o nos ofende, que el Estado de Guatemala, que lo llamamos como tercero civilmente demandado en el juicio, esté presentando una apelación porque no quiere cumplir con las medidas de reparación que dictaron en la sentencia, ¿verdad? O sea, no solo ha sido como muy difícil, muy prolongado este caso para que obtengan justicia, y aún así el Estado sigue poniendo obstáculos, presentando esta apelación, y que no quiera cumplir con estas medidas de reparación que tiene obligación, ya sea con sentencia o sin sentencia, ¿verdad? Entonces es muy lamentable, estamos en esa situación. En el caso de los sobreseimientos presentamos una apelación. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia le dice a la
sala que nos otorga con lugar la casación y le dice a la sala que tiene que emitir una nueva decisión porque no la fundamentó bien. Entonces estamos pendientes que las tres personas que quedaron en libertad puedan vincularse nuevamente en el juicio y que posiblemente tengamos otro debate, ¿verdad? Entonces, como dijo doña Máxima, ellas no han finalizado, ellas siguen en la búsqueda de justicia, seguimos en la búsqueda de justicia también de los perpetradores intelectuales, porque ya se ha evidenciado con muchos casos que se han conocido en el sistema de justicia, pues que que fue una política, que en el caso de la violencia sexual, pues no fueron excesos, como muchas veces lo dice, sino que fue un crimen de guerra. Muchas gracias. Te quería preguntar también un poco para relacionarlo con la realidad actual, tanto el caso de Sepursarco como el caso de las mujeres mayachí son muy simbólicos porque buscan determinar la responsabilidad del Estado en violaciones sexuales sufridas por miles de mujeres durante el conflicto, y me gustaría saber cuál es el impacto que estos casos pueden tener o que tienen, o la impunidad en estos casos, el impacto que puede tener para un debate más amplio sobre violencia de género en Guatemala, que en realidad continúa siendo un problema importante y grave que no resuelve el Estado. Sí. Bueno, antes de hablar acerca de este tema, y que hablabas en la pregunta anterior relacionado con también los impactos por las remociones, ¿verdad? Y es que en la actualidad en Guatemala se están discutiendo muchos casos de justicia transicional. Desde el año pasado tenemos varios casos. Está el diario militar, están los otros procesos de genocidio, el caso Chamán, 2Rs, etcétera. Hay mucho movimiento de casos y que pareciera que es la actual fiscal la que los está impulsando, ¿verdad? Pero es importante decir que es un trabajo de las y los sobrevivientes que lo han venido haciendo de muchos años y que hasta en este momento pues tienen esta actividad jurisdiccional, y cuando ya están dentro de la actividad jurisdiccional es muy difícil que tengan un retroceso, ¿verdad? Entonces por eso es que vemos tanto movimiento, y esto puede llegar a detenerse con la remoción de la fiscal Hilda Pineda, quien justamente por impulsar el caso del diario militar es que ha sufrido las consecuencias de que ha sido expulsada del Ministerio Público, ¿verdad? No solo de la Fiscalía de Derechos Humanos, sino de la Fiscalía en general. Entonces vemos con mucha preocupación esa represalia en contra de fiscales, en contra de los jueces, como el juez Miguel Ángel, que tratan de darle justicia a las víctimas, y lo que reciben es esta represión, ¿verdad? Entonces es un punto importante que hay que dejarlo sentado, porque si no, pues vamos a seguir sufriendo muchos más retrocesos de los que actualmente tenemos. En el caso, en la última pregunta, para el caso en las mujeres de Chip, vimos en enero bastante cobertura mediática nacional e internacional del caso, y yo creo que es porque genera justamente esta vinculación de las diferentes violencias que viven las mujeres, ¿verdad? Pero también manda el mensaje de que sea muy tarde, las personas que cometen estos hechos van a recibir, pues las sobrevivientes van a recibir la justicia, y los perpetradores el castigo que se merecen. ¿Verdad? Entonces yo creo que es muy importante, es un tema que interesa mucho, que hay que seguirlo hablando, y que las mujeres también siempre lo dicen, ¿verdad? Que esto lo hacen ellas para que sus hijas, sus nietas no sufran eso que ellas vivieron. Entonces es un tema que vincula, es un tema que lamentablemente el Estado no le pone mucha atención. En la actualidad, nosotros en Guatemala tenemos fiscalías y juzgados especializados en contra de la violencia contra la mujer y violencia sexual, pero solo el 20% de las denuncias que se presentan en estas fiscalías especializadas llegan a tener una sentencia. El 20%, una sentencia, no sabemos si es condenatoria o absolutoria, y el 50% de esas quedan desestimadas por parte del Ministerio Público. Entonces, todavía falta mucho por trabajar. Por eso es importante que este tipo de casos sean conocidos, ¿verdad? Para que se vea que sí hay una política, que sí hay una destrucción del cuerpo de las mujeres, y que se amarra con estas violencias que vimos en la actualidad. Muchísimas gracias, Lucía y David. Me parece que se nos va a ir el tiempo. Voy a dejar la oportunidad que hagan unas preguntas. No sé si
quienes están en la audiencia tienen alguna pregunta que quisieran realizar o si tienen preguntas. Ah, tenemos una pregunta. Ay, yo tengo el... ¿Quieres leer? La tengo que leer yo, ¿no es cierto? Es que no están los comentarios finales de Jean-Marie y después pasamos. Perdón, yo, María. Creo que... Voy a hablar muy cortito. ¿Puedo sentarme? Sí, claro. Después te doy tu silla de vuelta. Solo voy a hablar muy brevemente porque quiero dejarles la oportunidad de realizar preguntas a nuestras distinguidas y distinguidos ponentes. Primero quiero decir, bueno, yo soy Jean-Marie Burt, soy Senior Fellow aquí en WOLA, además profesora en la Universidad de George Mason. Tuve el gran honor de ser observadora tanto del juicio Sepursarco como el juicio de las mujeres Mayachi. Entonces, para mí es un honor muy grande de que ustedes, en representación de las mujeres de Guatemala, doña Demesia, doña Máxima, están aquí en casa. Lucía, que es una de las abogadas más fuertes que conozco, David también, es un honor tenerles aquí en casa. Y que pueden compartir aquí lo que han vivido, las luchas que han emprendido, las dificultades que han enfrentado, tanto en sus propias comunidades como en el país en su búsqueda de justicia. Ese panel se llama Luces y Sombras en la búsqueda de justicia en Guatemala y El Salvador. Y creo que hoy día han podido escuchar un poco sobre cómo las mujeres y los hombres en Guatemala y El Salvador han buscado contra viento y marea llevar sus casos a la justicia. Los casos de Sepursarco y Mayachi en particular son para mí muestra de lo que es posible cuando las víctimas y sobrevivientes se armen de valor, cuando están acompañadas de personas como David y Lucía, profesionales que se dedican su vida a la defensa y promoción de los derechos humanos, y cuando los profesionales de la justicia, los fiscales y los jueces, hacen su trabajo y son permitidos hacer su trabajo, ¿no? Cuando todas esas cosas se juntan, se puede llegar a ver justicia, como pasó en los casos de doña Demesia y las mujeres de Sepursarco y doña Máxima y las mujeres de Radinal, aunque sabemos que todavía hay muchas mujeres que todavía no han tenido sus casos ante la justicia, ¿verdad? Sus voces fueron escuchadas por no solamente los jueces y las jueces, sino por toda la sociedad, por toda la comunidad internacional. Y eso es importante. Eso nos ayuda a entender cómo fue la guerra en Guatemala. Nos ayuda a entender cómo los militares utilizaron la violencia sexual, la esclavitud sexual como arma de guerra, no solamente para atacar a las mujeres individualmente, sino como para atacar toda la comunidad y para destruir su capacidad de resistir y de ser agentes en el desarrollo de sus propias vidas y comunidades. Eso fue una revolución en la justicia en Guatemala, lo que ellas lograron hacer. Ahora lo que vemos, las sombras que refiere el título de ese panel, es que vemos todo eso en procesos de retroceso. Los poderes fácticos nuevamente han buscado retomar control del sistema judicial, han expulsado fiscales y jueces independientes y valientes, tienen otros intimidados, atacados, criminalizados, y ante eso la justicia se deshace y las víctimas quedan en el desamparo. Nosotros en la comunidad internacional tenemos un rol muy importante a denunciar esos hechos, a acompañar a las víctimas, a demandar a las autoridades de nuestros propios países que tienen mucho que ver en eso, y la comunidad internacional a acompañar a las víctimas en su lucha por verdad y justicia. Sin decir más, solo quiero nuevamente agradecer a doña Demesia, a doña Máxima, Lucía y David por estar acá con nosotras.
y a ustedes por estar acá en Casa de Bola. Y paso ahora de nuevo la palabra a Claudia para que dirija las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero decir que tuve, junto con mi colega en la universidad, hicimos un informe sobre el caso Sepursarco, que acá va a salir ahora la traducción en español para que puedan leerla todas, y creo que gran parte de nuestro trabajo pudimos hacerlo por la documentación que hizo Jean-Marie a través de sus años de trabajo con los casos y sus publicaciones. Yo creo que ha parado, ¿no? No sigue publicando más, pero sí, no siguen publicando No, la página de IJM dejó de publicarse, pero nosotros por otros medios siguen publicando. Yo les recomiendo a todos y a todas aquí y a quienes están escuchando que busquen esos documentos porque son extraordinarios, están excelentemente documentados, y para cualquiera que quiera conocer del caso, de los procedimientos, de las circunstancias políticas, de las luces, de las sombras, definitivamente el trabajo que haces es increíble, y en nuestro caso creo que para todos les puede servir, que así no podía dejar pasar ese comentario, Jean-Marie. Bueno, creo que las preguntas, ¿no es cierto? El único problema que tengo es que no leo desde aquí y creo que no tengo... ¿Tú puedes leerlo? Muchísimas gracias. De Mónica López. Recientemente en México se empezó a militarizar la seguridad pública, por ejemplo, como el presidente Congreso y Senado, como abogados y abogadas que han documentado crímenes cometidos por ejércitos en Centroamérica. ¿Qué valoración les merece esta decisión de México y qué influencia podría jugar en Centroamérica en estos momentos de auge de los autoritarismos de la región? Muy bien, creo que el tema de la militarización en México, por supuesto, es uno de los grandes temas. No sé, David, si quieren, y luego Lucía, comentar qué experiencia de su propio país puede servir para quienes están trabajando en estos temas en México. Bueno, la militarización no es el camino, ¿no? La función o el enfoque de la seguridad desde la perspectiva de derechos humanos y de la democracia que debemos esperar es un enfoque de seguridad humana, ¿no? Con los estándares que hace años ha estado fijando las Naciones Unidas sobre el tema. O sea, es decir, estamos hablando de una visión integral, de una visión de seguridad ciudadana, donde el abordaje de la violencia o de la delincuencia es desde una perspectiva integral. Es decir, eficiencia policial en la investigación, en la persecución del delito, fortalecimiento institucional, participación de la sociedad y de las comunidades, respeto de los derechos humanos, asistencia y protección de las víctimas, rehabilitación de las personas infractoras. Claro, esto requiere una inversión de recursos. Desarrollar la prevención a la violencia desde políticas sociales, recursos que usualmente no están dispuestos los gobernantes a dar. Las policías deben ser policías profesionales que definitivamente sepan relacionarse con la sociedad y la comunidad. Las policías están en contacto con la sociedad y deben ser respetuosas de los derechos humanos. Los militares están preparados para ir a la guerra. Su objetivo es neutralizar o destruir el enemigo. Así decían las leyes militares en El Salvador en los 80, ¿no? Neutralizar o destruir al enemigo, que luego no tenía una identidad clara, y llegamos a esta doctrina de la seguridad nacional y la figura del enemigo interno que permitió todas estas atrocidades que hemos narrado. Las Fuerzas Armadas no son el instrumento para la seguridad ciudadana y solo pueden estimular y generar violencia. La seguridad, la delincuencia no debe enfrentarse como un conflicto armado, donde solo vemos enemigos. Esto terminará en violaciones a los derechos humanos y concentración de poder y de intimidación militar hacia los controles del poder y hacia la sociedad por parte de los gobernantes. Es potenciar los abusos a los derechos humanos y no debería estar admitido en las democracias, ni en México, ni en Centroamérica, ni en ningún otro país. Lucía, ¿te quieres hacer un comentario? Sí, como la opinión es acerca de algunas acciones concretas. En Guatemala hemos tenido la imposición de estado de sitio, en donde se utiliza a los militares para poder ejecutar, pero también han habido planes de seguridad ciudadana mixtos en donde se utiliza a la policía y a los militares.
En el primer escenario, en donde se establecen estados de sitio, en algunos casos hemos podido presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de los acuerdos en los cuales se emite esta situación porque no cumplen, como lo decía el abogado, con estándares internacionales, porque recordemos que la aplicación, la utilización militar debe ser lo más restrictivo posible. O sea, no se puede restringir tampoco los derechos humanos en cualquier situación, tiene que ser bien justificado y generalmente estas acciones, estos decretos no tienen esa justificación, ¿verdad? Y no cumplen con otros requisitos, eso nos ha funcionado. Y también se ha demostrado en la práctica que utilizar a los elementos militares en la seguridad ciudadana no funciona. En Guatemala, después del conflicto armado interno, esto se utilizó mucho y tenemos un caso del año 2012 en el marco del derecho a la manifestación, un municipio, Totonicapán, que tiene una autoridad ancestral muy fuerte, de autoridades indígenas muy fuerte, convocó a una manifestación porque querían hacerse reformas constitucionales no acordes, querían eliminar una carrera de magisterio y también habían aumentado mucho la energía eléctrica. Entonces ellos se convocaron para poder manifestar. Y lo que hizo el gobierno es justamente llamar a una fuerza de seguridad ciudadana integrada por militares y policías y lamentablemente esto terminó en una masacre. Es una masacre ya en la era de paz, digamos, que tenemos en Guatemala después de la firma de los acuerdos, en donde mataron a 6 personas de la comunidad y dejaron a más de 20 personas heridas. Entonces esto demuestra que no sirve utilizar la fuerza militar para esto. Entonces concuerdo con lo que decía el abogado y pues hay que utilizar los mecanismos, hay que acudir al sistema interamericano para evidenciar que con eso también hay violaciones de derechos humanos. Muchas gracias, Lucía. No sé si la audiencia aquí tiene alguna pregunta, alguien que quisiera hacer un comentario, una pregunta, saber más del... Sí, adelante. Hola, muchas gracias. Primero que todo, señora Demesia, señora Máxima, es un honor estar en su presencia. Muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo recibe el resto de la sociedad civil el activismo de las mujeres que pues obviamente están luchando no solamente por sus propios derechos y su propia reconstrucción de su identidad, y si la sociedad civil ejerce alguna influencia en los procesos judiciales y de reparación que están sucediendo? Bueno, de todos como los casos que se han llevado al sistema de justicia relacionados con el conflicto armado interno, yo considero que el caso de Sepur Sarco y el caso de las mujeres Achí son 2 casos que han sido muy bien recibidos en la sociedad y podemos analizar que hay muchos factores que influyen en esa situación. En el caso más reciente, que es lo que yo viví, el caso de las mujeres Achí, pues influyó, como les decía anteriormente, el tema del impacto de las declaraciones testimoniales. Ahí en el caso se puede evidenciar que no hubo respeto ni de niñas ni tampoco de ancianas, porque en el caso de las mujeres tenemos un parámetro de que la más pequeña que sufrió este hecho tenía 12 y la mayor tenía 65, doña Rufina. Entonces, ver todo eso impactó un montón, ¿verdad? Y lo otro es que lamentablemente como fueron autores materiales, pues no teníamos como ha sucedido en el caso de genocidio, por ejemplo, al sector privado, al sector militar en contra del caso. Entonces no teníamos a alguien que hiciera como una propaganda negativa, ahorita no se me ocurre el mejor término, en contra del caso. Entonces eso ayudó a que el caso se mantuviera mucho en los medios de comunicación, que la gente estuviera muy interesada, que también el protagonismo que tuvieron ellas de contar durante todo el juicio lo que había sucedido, ayudó mucho al proceso. Y también tengo que decir que sí, hubo muchas organizaciones alrededor apoyando
solidaridad, el tema de comunicación, el tema de los pronunciamientos, el tema de comunicados, el tema de respaldo. Para el caso fue muy importante y que también ocurrió el caso Cepur Zarco. Entonces, es importante y es necesario que alrededor de estos procesos haya ese activismo, haya ese acompañamiento, porque no solo ayuda al proceso en sí, ayuda también a la fiscalización de los órganos jurisdiccionales, pero sobre todo ayuda a darle respaldo a las mujeres, ¿verdad? Porque cuando nosotras hablamos, ellas siempre reconocen ese apoyo y esa solidaridad que recibieron durante el juicio. Yo estoy convencido que el avance de los juicios y sobre todo el testimonio de las y los sobrevivientes tiene un impacto grande en la opinión pública y en la sociedad. Sí tiene cobertura, ¿no? Si la prensa también juega un rol de difundir lo que están narrando ellas. Y que este impacto genera solidaridad social. Pues en El Salvador las encuestas muy poco han medido el tema. Cuando ha habido algún ejercicio de medición desde hace muchos años, habían opiniones mayoritarias que la amnistía debía derogarse, que no debía seguir, o que sí debe haber investigación. Me parece que sí, el que hubieran sido públicas las audiencias y hubiera la prensa dado alguna cobertura a las audiencias de sobrevivientes del Mozote, consolidó esa expresión de solidaridad. Yo, en lo personal, creo que las víctimas han enfrentado toda una historia de negacionismo de los más poderosos. Y poníamos como ejemplo, siempre ponemos como ejemplo a Rufina Maya, fue en lo que llamamos el llano, el centro del caserío El Mozote, fue la única sobreviviente. Hay varios caseríos y cantones arrasados y sobrevivientes en otros caseríos, pero de ese lugar justamente fue ella. Y comenzó 6 meses a hablar de lo que pasó, que mataron a sus hijos, a toda la comunidad la exterminaron, etcétera. Y dio su testimonio durante 25 años. El negacionismo era terrible, lo negó el alto mando de la Fuerza Armada, negó la masacre el gobierno de El Salvador en ese momento, la negó el gobierno de los Estados Unidos ante el Congreso, la negó la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, la masacre no existía a pesar de evidencias. Y finalmente la verdad de Rufina se impuso por sobre los más poderosos. La verdad sobre la masacre del Mozote no puede ser negada. Estamos en la lucha de que el judicial se convierta en verdad judicial. Pero ya no se puede controvertir a las víctimas y la sociedad sabe eso. Y me parece que un régimen tan autoritario y decidido a violar los derechos humanos y a instalar una dictadura como el régimen de Bukele en El Salvador, precisamente por eso este tema lo está tratando de instrumentalizar. Y no de aplastar simplemente, ¿no? Como hace con otros temas y otras víctimas. Entonces, sí creo que hay ahí no es organizado, etcétera, no lo están midiendo, pero sí creo que hay una conciencia muy grande de que sí pasó, de que son víctimas, que esto no debe quedar así, que el Estado debe hacer algo. Bueno, yo creo que nos hemos quedado sin tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta que no podemos. Te vamos a dar la oportunidad porque han estado aquí escuchando y yo sé que tener la presencia de ellos aquí es extraordinaria. Que sí. Bueno, ustedes hablaron y yo me di también de la cooptación del Estado de Guatemala y en El Salvador también. Y yo Marie también mencionó como la importancia de como nosotros, de personas internacionales, para acompañar estos procesos. Entonces, como ciudadana de los Estados Unidos, ¿qué podemos hacer para apoyar estos casos en frente de esa cooptación? Y en específico, ¿qué puede hacer los Estados Unidos? Bueno, yo pienso que despertar el interés sobre el tema, dar a conocer lo que está ocurriendo, la lucha de las víctimas es muy importante, desde el espacio que se esté. Promover la investigación en la academia, si se está dijéramos, en una labor periodística o desde los espacios que se estén, inclusive
el comunitario, es importante interesar a más personas en este tema y que les llegue la información. En los Estados Unidos vive cerca de la tercera parte de la población del Salvador. O sea, hay una diáspora, una migración masiva muy fuerte desde décadas. Y una de las estrategias, nosotros, el gobierno ahora muy antidemocrático de El Salvador, gasta mucha plata de fondos públicos, por supuesto que esto es corrupción, en publicidad. Y gran parte de esa publicidad va dirigida a nuestra población salvadoreña en los Estados Unidos. Está bombardeada de redes sociales con promociones de publicidad, con el discurso, que miente mucho sobre estos temas. Lo vemos incluso en El Salvador, ¿no? Pero, o sea, esto que Bukele ha hecho nuevo el Mozote, lo reconstruyó. Eso no ha pasado, ¿no? Es más, destruyó la plaza y quiere levantar obras que representen al régimen y no a las víctimas, y no dialoga ni consulta qué quieren las víctimas hacer mientras todas las reparaciones que ordenó la Corte Interamericana no avanzan. Pero vende la idea de que él está dignificando a las víctimas del Mozote. Entonces, dar a conocer, documentarnos y desde el espacio que se esté difundirlo. Y en los Estados Unidos creo que es importante. De hecho, ahorita es muy probable que en El Salvador se estén generando condiciones para el fraude electoral. Bukele quiere reelegirse, quieren aprobar un voto electrónico sin garantías de seguridad o de limpieza electoral, donde cuentan mucho aparentemente con el voto de los salvadoreños y salvadoreñas en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, este tema, además de construir solidaridad para las víctimas sobrevivientes de crímenes de guerra, creo que también es un deber de humanidad muy importante de compartir y de estimular, ¿verdad? Más personas nos sumemos en el acompañamiento a las víctimas, pues su lucha seguirá teniendo más sentido. Sí. Hace poco yo leía en una red social un comentario que decía, vino un extranjero y me preguntó de cómo estaba la corrupción en Guatemala, y decía, y me ofendió mucho, ¿por qué no pregunta por los deportistas? ¿Por qué no pregunta por cómo está la cultura? Entonces, yo decía, pues es como ver una cuestión muy superficial de la situación, ¿verdad? Yo creo que a ningún estado le gusta que le digan que es un violador de derechos humanos, y eso que he leído en la red social justamente viene a ratificar esto, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan que es un país fallido, que es un país corrupto, pero creo que es importante hacerlo. Es importante hacerlo porque nadie más lo va a hacer desde lo interno, porque a mucha gente no le gusta cuestionar esas situaciones. Entonces, sí, hay ojos fuera del país que nos dicen, esto está mal, pues a lo mejor hace que reflexionemos, ¿verdad? En Guatemala ahorita siento yo que estamos como muy pasivos, a diferencia del año 2015, donde hubo este movimiento de decir, bueno, luchemos contra la corrupción, exijamos la renuncia del presidente, del vicepresidente, etcétera. Hay una situación bastante pasiva, porque se expulsó a la CICIG y los intereses económicos se confunden con intereses del narcotráfico y políticos, y todos juntos están cooptando a estas instituciones. Entonces, hacer ver eso, ¿verdad? Hacer ver que hay gente que está interesada con que el país cambie. Yo creo que eso es muy importante reflejarlo. Entonces, como ciudadana de otro país, decir que también se necesita que las personas de otros lugares vivan en condiciones de dignidad. Entonces, denunciarlo, hacerlo ver es, considero yo, algo que se puede hacer. Y, y también como ciudadanas de acá, exigir que los gobiernos, o que su gobierno más bien, pueda también hacer estos pronunciamientos que ha venido haciendo, ¿verdad? Y señalar a aquellos funcionarios que no están actuando de manera correcta. Creo que es importante seguirlo fortaleciendo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que solo un comentario. Cuando nosotros entrevistamos a doña Demesia para hacer nuestro informe, creo que las cosas que más me llamó la atención es que ella dijo, nos estamos poniendo viejas y no hemos visto justicia. Queremos ver la justicia antes de morirnos, y quizás eso es una de las cosas más importantes
de estos casos. Pensar que es un momento súper coyuntural, creo, tanto en Guatemala como en El Salvador, y que todo lo que se pueda hacer ahora ayuda a que efectivamente estos casos sigan moviéndose, sigue existiendo la presión para que quienes tienen que actuar actúen. Entonces visibilizar, estar atentos, seguir, creo que es fundamental. Por lo menos nosotros desde la academia lo tenemos muy en claro, y en lo que podemos colaboramos, pero creo que es todo el movimiento de derechos humanos. Que así, muchísimas gracias, doña Demesia, muchísimas gracias, doña Máxima, muchísimas gracias a David, a Lucía, a Wola, a Jo María, a todos por haber estado aquí, y bueno, a seguir trabajando. Gracias.